Bienvenidos a una nueva videoclase, un videito en este caso de funciones trascendentes. ¿Sí? Recordemos que hemos estado hablando sobre ellas, que eran la función exponencial, la logarítmica, las trigonométricas, las hiperbólicas. Dentro de este video vamos a encontrar los fundamentos más importantes que vamos a necesitar para trabajar por ahí o las cosas que tenemos que entender sobre las funciones que debemos conocer. ¿Sí? Dentro de las trascendentes tenemos que conocer las exponenciales, las logarítmicas y las trigonométricas. Dentro de las trigonométricas tienen que fijarse principalmente en la función seno y coseno para comprender la función tangente y las derivadas. Bien, arrancamos con la función exponencial, que es la primera que se van a encontrar en sus apuntes y con la primera que vamos a estar trabajando. La función exponencial tiene una expresión general, si es de la forma y es igual a elevado a la x. Es decir, nuestra incógnita, la x, se encuentra como exponente, por eso recibe este nombre. La base va a ser un número, ¿sí? Que por supuesto tiene que cumplir ciertas características. Tiene que ser un número positivo y tiene que ser distinto de 1. ¿Por qué tiene que ser distinto de 1? Y porque si a vale 1, 1 elevado a cualquier valor siempre va a ser 1, entonces i siempre va a valer 1. Y eso va a ser una recta horizontal que va a corresponder con una función más bien lineal, no tanto exponencial. La exponencial tiene una forma particular que es que siempre crece de forma exponencial justamente o siempre decrece. Bien, entonces a tiene que ser positivo y tiene que ser distinto de 1. No vamos a trabajar ni con 0 ni con números negativos. Atentos a ese detalle. Bien, x en esas condiciones puede tomar cualquier valor real, ¿sí? Es decir, que x pertenece a los reales, pero con esas condiciones del valor de a. X sí puede ser 0, x sí puede ser negativo, x sí puede ser positivo, no hay problema. Definición. Sea función exponencial a una función de la forma así de reales en reales positivos, porque x puede tomar cualquier valor, de la forma f de x igual a elevado a la x, teniendo en cuenta lo que dijimos antes, que a es un número real positivo, pero que no puede ser el 1 y que x pertenece a cualquier real. Pero pertenece a los reales, puede ser cualquier real. El comportamiento de esta función, por supuesto, va a ser diferente en función de que a esté entre 0 y 1 o a sea mayor que 1. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que hay que analizar. Todas las funciones exponenciales van a pasar por un punto en común que es el 0, 1. ¿Sí? 0 de x, 1 de y. Lo cual tiene sentido porque cualquier valor elevado a la 0 me va a dar 1. Entonces no importa cuánto valga a. A puede ser 0,5, 3, 25. Pero cualquiera de esos tres números elevados a la 0 me van a dar 1. Por eso es que todas las funciones exponenciales pasan por este punto. Cuando a es mayor que 1, la función va a ser creciente, crece exponencialmente. Y cuando a es igual a 0 y 1, la función es decreciente, decrece exponencialmente. Entre los exponentes, la base recíproca, hay simetría axial en el eje x igual 0. Recuerden que el eje x igual 0 en realidad es el eje y. ¿Qué quiere decir esto? El exponente va a ser recíproca. Por ejemplo, 2 y 1 medio. Cuando observamos las gráficas de 2 elevado a la x y 1 medio elevado a la x, vamos a ver que tienen simetría axial referente al eje x. ¿Sí? Quiere decir que esta función, y es igual a la x, es simétrica de y es igual a un 1 sobre a elevado a la x. ¿Es lo mismo colocarlo así que colocarlo así? Sí, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es como si yo tuviera 1 sobre a elevado a la x. Ese 1 sobre a elevado a la x, si la x yo la distribuyo en el 1 y en el a, ¿sí? Este 1 elevado a la x siempre va a ser 1 y por tanto no me influye en la decisión. Básicamente, estas dos tienen una base recíproca y son simétricas. Fíjense, por ejemplo, acá. Acá tenemos y es igual a 3 elevado a la x. Y si miramos la recíproca, 1/3 elevado a la x, esto faltaría el paréntesis. Si quieren ponerlo está bien. Y si no pone paréntesis también es correcto. Porque 1/3 elevado a la x o 1 sobre 3 elevado a la x es lo mismo. En este caso. Entonces, fíjense que esta curva y esta curva son simétricas respecto al eje y. Que el eje y justamente es el eje axial de que vale x igual 0. Durante todo el eje y, x vale 0. Y fíjense cómo y es igual a un medio de x, pero un medio elevado a la x, es totalmente simétrica a la función exponencial y es igual 2 elevado a la x. Fíjense que siempre cuando a vale mayor que 1, si a es mayor que 1,
la función crece exponencialmente, son crecientes, mientras que de la otra forma son decrecientes. Además, fíjense que no importa si vale menos que 1 o más que 1, cualquier función exponencial pasa por este puntito que está acá, que era el punto 0, 1. ¿Sí? Acá se puede ver, como dijimos recién, que 2 elevado a la x es simétrica de 1 medio elevado a la x o 1 sobre 2 elevado a la x, que es lo mismo. Bien, luego de esto, que es lo más importante de función exponencial, lo que analizan son las transformaciones, y es por eso que la última clase que estuvimos trabajando con transformaciones comentamos que era muy importante comprender el tema. Todas las transformaciones que vimos, ¿sí? Traslaciones, compresiones, expansiones, ¿sí? Reflexión, aplican a todas las funciones de la misma manera prácticamente. Es por eso que, al analizarlas ahora, ya deberíamos tener una mayor comprensión de las transformaciones aplicadas ahora a función exponencial. Lo primero que se va a analizar son las variaciones de k. ¿Quién es k? Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? La función exponencial, nosotros vimos que la forma básica de la función exponencial es i igual a elevado a la x. Ahora, ¿qué pasa si a esta a elevado a la x nosotros la multiplicamos por un número? Estamos multiplicando la función en sí por un valor y por lo tanto vamos a dar expansiones y contracciones en el eje respecto del eje y. Si vamos a estirar para arriba o comprimir. Y vamos a ver reflexiones cuando la función contenga un número acá negativo. Entonces, cuando la función exponencial la estamos multiplicando por k, que va a ser un número, va a sufrir alguna modificación, alguna transformación en función de las condiciones de k. Ahora, ¿qué es lo que nos va a estar pasando cuando lo multiplicamos por k? Se dan una serie de características. Primero, la ordenada del origen ahora va a coincidir con el valor de k. Antes, la ordenada del origen, es decir, cuando x valía 0, la ordenada del origen siempre era 1. Pero ahora, como a elevado a la 0 siempre va a dar 1, la ordenada del origen, ¿sí? Que es cuando x valga 0, va a ser 1 por k. Y por tanto, la ordenada de origen no va a ser 0, 1 como en todas las exponenciales básicas, sino que va a valer k. Si k es mayor que 1, se produce una expansión de la función, ¿sí? Como que se estira verticalmente. Mientras que si k es menor que 1, se produce una contracción de la función, es decir, verticalmente se aplastaría. Para valores de k opuestos, las funciones resultan con simetría axial de eje y igual a 0. El eje, que es el y igual a 0, en realidad es el eje x, produciendo reflexión sobre el eje x, ¿sí? Es decir, se refleja verticalmente, de arriba a abajo o de abajo a arriba. Veamos estas comparaciones, ¿sí? Que acá están un poco en color para poderlas diferenciar bien. Fíjense, por ejemplo, esta sería la función base y es igual a 2 elevado a la x. ¿Sí? Si esa función base yo la multiplico por un valor de k mayor que 1, se expande la función, es decir, se estira verticalmente. Por eso es que esto es como si alguien lo hubiera agarrado acá y me lo hubiera llevado para arriba. Fíjense que el ordenado de origen pasó de ser 1 a ser 4. ¿Sí? ¿Por qué está multiplicado por 4? Ahora, si esta función yo la multiplico por un número más chiquito que 1, se comprime, se aplasta contra el eje x, por así decirlo, y fíjense qué es lo que le pasó a esta curva azul. En la cuarta, la ordenada del origen pasó de ser 1 a ser 0,5, porque ese es el nuevo valor de k. Si a cualquiera de estas tres, en vez de multiplicar por 4 o por 0,5, ¿sí? Lo hubiéramos multiplicado por el valor contrario, opuesto, digamos, el negativo, fíjense que esta función verde se refleja en la celeste debido a que es la misma pero con signo negativo. Y es igual a 2 a la x, si la multiplicamos por menos 1, vamos a encontrar la misma función pero invertida. Fíjense que ahora la orden de origen es menos 1 en vez de 1. Y lo mismo con esta. Así se produce una reflexión. Seguimos con transformaciones, pero ahora vamos a ver los desplazamientos de esta función exponencial. Recuerden que para desplazar una función exponencial, yo lo que puedo hacer es sumarle algún valor a la x, ¿sí? O sumarle o restarle algún valor a la función en sí. Si yo lo sumaba en la x, a donde está la x, yo sumo o resto algo, la función se desplazaba horizontalmente. Al sumar algo se desplazaba hacia la izquierda y al restarle algo se desplazaba hacia la derecha. Mientras que si sumamos cosas a la función completa, nos desplazamos hacia arriba o hacia abajo. Eso lo vimos en transformaciones. Veamos ahora. Un desplazamiento horizontal, ¿sí? Es cuando a la x le restamos o sumamos algo, donde B indica el corrimiento según el eje x. ¿Sí?
nosotros habíamos visto que directamente, fíjense, acá es 2 elevado a la x más 1. Esta es 2 elevado a la x, que es la función base. ¿Sí? Esto que está acá sería el exponente. Fíjense que como a la x le estamos sumando una unidad, nos estamos corriendo hacia la izquierda. Cuando a la x le restemos una unidad, vamos a desplazar una unidad hacia la derecha. Exactamente una unidad. Es como si nosotros pudiéramos agarrar la curva esta desde algún puntito, levantarla y trasladarla exactamente tal cual está, un puntito a la derecha, un puntito a la izquierda, en función de cuántas unidades sumamos a la x en el exponente. ¿Por qué acá está como en negativo? Bueno, por acá está suponiendo que b es la cantidad de valores que nos vamos a correr siempre hacia la derecha. Entonces, cuando es negativo, b vale 1, nos corremos un lugar hacia la derecha. Ahora, si b nosotros queremos correr hacia la izquierda, tenemos que hacer menos 1. A menos 1 quedaría a más 1, perdón, x menos 1 quedaría x más 1 y nos correríamos hacia la izquierda. De todas maneras, esto no es tan importante. Lo importante que tienen que saber es que si estoy en el exponente y a la x se le está sumando algo, me estoy corriendo hacia la izquierda. Si a la x se le está restando algo, me estoy moviendo hacia la derecha esa misma cantidad de unidades. El desplazamiento vertical hay que sumar y restar, pero a toda la función. Es decir, yo agarro la función base, que puede o no estar multiplicado por un valor de k, y a eso le sumo o le resto una cierta cantidad de unidades. ¿Sí? C tiene que pertenecer, por supuesto, a los reales, puede ser positivo o negativo. 0 no tendría sentido porque no habría desplazamiento. Pero fíjense como acá a la función base, que es 2 elevado a la x, si le sumo una unidad, esta función aparece una unidad toda más arriba, y si le resto una unidad aparece la misma función para abajo. Fíjense que al correr verticalmente también estamos modificando lo que sería la ordenada al origen. Cuando antes era 1, ahora puede ser 2 o puede ser 0 porque estamos justamente corriendo la función completa. Una forma de encontrar nuestra expresión de la función exponencial de esta forma, ¿sí? Y es igual a k por a elevado a la x, es teniendo dos puntos de esa función exponencial. Es decir, si nosotros tenemos de dato el valor de k y el valor de a, podemos armarla sin problema. Ahora, si en vez de tener de dato k y a, nosotros conocemos dos puntos puntuales, podemos encontrar el valor el valor de k y el valor de a, reemplazando estos dos puntos en la y y en la x. Por ejemplo, me dicen que yo tengo una función exponencial de esta forma. Me dicen que esa función no sé cómo es, pero me dice que conocemos que pasa por el punto menos 1, 2 tercios y por el punto 462. Entonces, yo sé que cuando y vale 2 tercios, x vale menos 1, y cuando x vale 4, y vale 162. Perfecto. Entonces, lo que puedo hacer es reemplazar acá y acá y darme una especie de sistemita de ecuaciones. Por un lado, reemplazo el menos 1 y el 2 tercios. Fíjense que acá, por ejemplo, puedo despejar la k para hacer un método de igualación o de un método de sustitución. Voy a resolver un sistema de ecuaciones. Voy a armar con estos datos una ecuación, con estos datos otra ecuación. Voy a tener dos ecuaciones con dos incógnitas que van a ser la k y la a. Y voy a buscar despejarlas. Por igualación, por sustitución, por suma y resta, por multiplicación y división, por el método que quieran resolver el sistema de ecuaciones. Acá ya despejé la k. Luego trabajamos con la otra ecuación, ¿sí? O sea, la misma ecuación en realidad, pero con los otros datos. Reemplazamos la x, reemplazamos la y con ese punto y despejamos, por ejemplo, también la k para realizar el método de igualación. Ahora, por método de igualación lo que tengo que hacer es esto, igualarlo con esto, y me queda de esa forma. Acto seguido, me falta despejar la letra a. Lo que tendría que hacer entonces es a la cuarta pasarla multiplicando, me quedaría a la quinta. 2 tercios paso el 3 multiplicando, el 2 dividiendo, y de esa manera voy encontrando el valor de a. Me queda a la quinta, acá se simplifica el 162 con el 2, me queda 81 por 3. Y finalmente 81 por 3, 243, me queda la raíz quinta de 243. Al sacarlo, me queda que a vale 3. Perfecto. Entonces esta función yo ya sé que a valía 3. Y es igual a un número por 3 elevado a la x. ¿Cómo encuentro ahora el valor de k? Puede ser 1, 2, puede ser negativo, no lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, como esto es un sistema de ecuaciones, ahora que ya tengo la primera variable que es a,
tengo que agarrar esta ecuacióncita donde está acá despejada, o esta donde está acá despejada, y reemplazarla. Si yo este 3 lo pongo acá, y hago 162 sobre 3 a la cuarta, voy a encontrar el valor de acá. Si ese 3 lo pongo acá, 2 tercios por 3, me va a dar el valor de acá. Por supuesto, es mucho más sencilla resolver esta, entonces ¿para qué me voy a poner a elevar el 3 a la cuarta? Resuelvo esta que es más sencilla y trabajo de esa manera. Total, cualquiera de las dos me debería dar el mismo valor de acá. Entonces, 2 tercios por A, es decir, 2 tercios por 3, se simplifican los 3 y me queda que K vale 2. Lo cual quiere decir, como tengo el valor de K idea, que I es igual a 2 por 3 elevado a la X. Entonces, yo puedo encontrar una función exponencial a partir de 2 puntos tranquilamente. Luego, vamos a analizar lo que sería la función logarítmica. La función logarítmica, ¿sí?, se define de esta manera. Es una función definida de reales positivos en reales y es la función inversa de la función exponencial. De hecho, recuerden cuando vimos logaritmos, nosotros definimos que un logaritmo y era igual al logaritmo en base b de x, siempre y cuando, sí y solo si, b elevado a la i me dé x. Entonces, en realidad, siempre la función logarítmica va a ser la inversa de la función exponencial. De hecho, recuerden que la función exponencial se definía de reales en reales positivos. Esta se define de reales positivos en reales. Bien, como son funciones inversas, su dominio y su imagen se intercambian, que es lo que les acabo de comentar. El dominio de la función logarítmica es la imagen en la exponencial y la imagen de la función logarítmica es el dominio de la exponencial. La asíntota horizontal se convierte en una asíntota vertical. Recuerden que las exponenciales crecían indefinidamente, pero apareció una asíntota horizontal, ¿sí?, en la parte de abajo, o en la parte de arriba si era decreciente, y esa asíntota ahora va a ser una vertical que nunca vamos a tocar. ¿Sí? Bien, fíjense, acá tenemos esta que es nuestra forma base de una función exponencial y es igual a 2 elevado a la x, que vendría siendo esta función exponencial que tenemos acá, 2 elevado a la x. La función inversa, que sería la logarítmica, ¿sí?, sería que y es igual al logaritmo en base 2 de x. ¿Por qué? Bueno, lo que tendremos que hacer, recuerden, para encontrar la función inversa es donde había una x colocar una y donde había una y colocar una x. Entonces esto es 2 elevado a la y igual a x. 2 elevado a la y igual a x. Este 2 se convierte en la base del logaritmo, ¿sí? Y de esa manera queda que y es igual al logaritmo en base 2 de x. Estas dos son funciones inversas y se puede comprobar esto porque al graficarlas, ¿sí?, fíjense que son simétricas respecto de la recta y igual a x, ¿sí?, que es la función esta que tenemos aquí. Bien, son funciones opuestas. Fíjense que los puntos también están como intercambiados. Para x que vale, bueno, eso no se va a poder ver bien acá, pero sí. Fíjense que para x que vale menos 3, y vale 0,125. En la función inversa, cuando x sale 0,125, y vale menos 3. Fíjense que los puntos están todos invertidos. Cuando x vale menos 2, y vale 0,25. Cuando x vale 0,25 en la inversa, y vale menos 2. Y así con todos los puntos se cumple este detalle. ¿Sí? Fíjense que antes la ordenada al origen era igual a 1. Ahora el 0 raíz siempre va a ser x igual a 1. Está invertido. Esto que tenemos acá es lo que se denomina función identidad y es el eje de simetría que siempre vamos a encontrar entre dos funciones inversas. La función logarítmica no está definida para x igual a 0 ni para valores negativos. Es por eso que, fíjense que esta función exponencial tenía antes acá una asíntota horizontal. Esa asíntota horizontal que nos mencionaban recién, ahora se convirtió en una asíntota vertical. ¿Por qué? Así como la función exponencial nunca va a tomar el valor y igual a 0, esta función logarítmica nunca va a tomar el valor x igual a 0. ¿Sí? Si nosotros acá ponemos un 0, nos va a dar un error. La función logarítmica, definida de reales positivos en reales, es inyectiva, es surjectiva y por tanto es biyectiva y por eso admite la función inversa que sería la exponencial.
Si nosotros no definimos correctamente el dominio de la imagen en la logarítmica o en la exponencial, no podríamos encontrar la inversa y por tanto no podríamos haber dicho que una es inversa de la otra. Por lo tanto, si encontramos dos puntos, ¿sí? Logaritmo en base b de x1 que es igual al logaritmo en base b de x2, entonces x1 tiene que ser igual a x2. ¿Sí? Siempre va a ser inyectiva. Si x1 y x2 son diferentes, pero tienen la misma imagen, entonces la función ya no sería inyectiva. ¿Sí? Por definición de inyectividad. Eso es lo que nos está queriendo decir acá. ¿Sí? Que si encontramos dos imágenes iguales, sí o sí es porque estamos hablando de la misma x. Si encontramos x distintas con la misma imagen, entonces no es inyectiva. Luego también nos define por qué es surjectiva. ¿Sí? Básicamente la imagen son todos los reales. Finalmente, por ser inyectiva y surjectiva, es biyectiva y podemos encontrar la función inversa definida correctamente. La función logarítmica es inversa a la función exponencial, como vimos recién, y se intercambian, ¿sí? Para poder obtenerla las x por la y por la x, tal cual como lo comentamos recién. ¿Sí? Esto es básicamente lo mismo. Fíjense que acá, a donde había una y pusimos una x, donde había una x pusimos una y, se hace el despeje y se llega a la función del tipo exponencial, en donde el índice del logaritmo, lo que tenemos acá, se convierte en la base de nuestra función exponencial. Observaciones. Acá es un gráfico que tiene varias curvas, así que vamos a trabajar las observaciones por separado, siempre teniendo en cuenta esto, que la logarítmica es inversa de la exponencial. Hablando de la logarítmica y la exponencial al mismo tiempo, podemos ver que b, cuando b es mayor que 1, la exponencial siempre era creciente. También la función inversa, cuando b sea mayor que 1, la logarítmica también va a ser creciente. Entonces, cuando b sea mayor que 1, tanto esta función como esta función, ambas van a ser crecientes y son las dos que podemos ver acá. Podemos ver que esta es la inversa de esta. Podemos ver el eje de simetría, ¿sí? Y luego, cuando b se encuentra entre 0 y 1, por supuesto, ambas van a ser decrecientes, tanto la exponencial como la logarítmica que sea su inversa. Fíjense, acá tenemos el ejemplo. Acá tenemos la exponencial, ¿sí? Logaritmo, perdón, esta es la exponencial, 1/2 elevado a la x, y esta sería la logarítmica. Fíjense cómo también, si nosotros trazáramos un eje de simetría acá, ambas serían simétricas respecto al eje x igual a y, ¿sí? Que es la función idéntica. Otra cosita para tener en cuenta acá, como dijimos recién, esta horizontal de la función exponencial se convierte en la vertical de la función logarítmica, ¿sí? La asíntota. Bien, todas las funciones logarítmicas intersectan al eje de abscisas x en el mismo punto, ¿sí? Por supuesto, estamos hablando siempre de la función logarítmica base. Si después de esta función nosotros la desplazamos para arriba, la desplazamos para abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, puede ser que no. Pero las funciones exponenciales que no han sido desplazadas siempre van a intersectar al eje x en el mismo punto, ¿sí? Y por tanto siempre esa va a ser su única raíz o su único cero. ¿Por qué? Porque cuando el valor de y sea 0, ¿sí? Para que la y sea 0, la x tiene que valer 1. ¿A qué valor tenemos que elevar a cualquier número para que nos dé 1? ¿Sí? Lo tenemos que elevar a 0. Recuerden la definición del logaritmo. Por tanto, 2 elevado a la 0 siempre va a dar 1, que es su opuesta a la función exponencial. Las funciones que tienen bases recíprocas poseen simetría respecto del eje y igual a 0, que sería el eje x. ¿Sí? Recuerden que el eje en donde la y vale siempre 0 es el eje x. ¿Sí? Las funciones que tienen bases recíprocas, como por ejemplo este 2 y este 1/2, poseen simetría respecto al eje x. Fíjense que justamente, si las vemos, son simétricas. Este punto de acá lo podemos encontrar acá, así como este punto de acá lo podemos encontrar ahí. Transformaciones. Primero que nada, ¿qué pasa con la función logarítmica cuando la multiplicamos por un número, por un valor k? Bien, k por la función logarítmica base, y vamos a ver qué es lo que sucede. Siempre tener en cuenta que tenemos que usar un k distinto de 0, porque si no estaríamos desapareciendo la función. Sí, eso es algo importante. Bien, primero que nada,
como dijimos recién, una característica importante es que todas las funciones logarítmicas tienen igual 0 raíz. Siempre es ese punto que encontramos ahí. El punto es 1, 0. Luego de eso podemos ver características de algunas curvas que tenemos acá, ¿sí? Por ejemplo, si multiplicamos a esta función base, que es la función logarítmica y igual logaritmo en base 2 de x, si lo multiplicamos por un valor de k que sea mayor que 1, lo que vamos a lograr es una expansión de la función. ¿Sí? Recuerden que lo que hacemos es como estirarla verticalmente. Entonces, esta función verde, si la estiramos para arriba, nos queda de esta manera. Fíjense que al estirarla para arriba también se nos ha venido para acá abajito. ¿Sí? La hemos estirado para abajo y la hemos estirado para arriba. Al multiplicarla por un valor mayor que 1. Si la multiplicamos por un valor que está entre 0 y 1, ¿sí? Lo que vamos a encontrar es una contracción, es decir, como que la aplastamos a esta recta verde, a esta curva verde, la aplastamos contra el eje X. Y si lo multiplicamos por estos mismos valores, pero en negativo, lo que vamos a obtener son las opuestas, invertidas o reflejadas, ¿sí? Respecto al eje X. Fíjense que esta curva violeta, que es 0,5 por logaritmo en base 2 de x, se encuentra reflejada en esta celeste cuando tenemos el signo negativo. Esta se encuentra reflejada en la naranja cuando tenemos el signo negativo. Y la azul se encuentra reflejada en la roja cuando tenemos el signo negativo. ¿Sí? Son absolutamente el reflejo una de la otra. ¿Cómo se producen los desplazamientos? Al igual que recién, si a donde está la x le sumamos o restamos algún valor, la desplazamos de forma horizontal. Fíjense que si agarramos esta curva, que es la base, ¿sí? Logaritmo en base 2 de x, y le sumamos 1 dentro del argumento del logaritmo, digamos a la x le sumamos 1, lo que hacemos es desplazar esta función horizontalmente hacia la izquierda, y si le restamos 1, la desplazamos horizontalmente hacia la derecha. ¿Sí? Es el mismo concepto que vamos manejando siempre para cualquier tipo de desplazamiento horizontal. Desplazamiento vertical, lo que hacemos es a la función completa sumarlo o restarle algún valor. ¿Sí? Si a esta función completa yo le resto 1, ¿sí? Lo que hago es agarrar la función tal cual está y moverla para abajo. A esta función completa, si yo le sumo una unidad, la desplazo una unidad para arriba en su totalidad. Fíjense que al desplazarlas, ¿sí? Tanto horizontal como verticalmente, estamos modificando el ordenado de origen. Si ya no vamos a pasar por este punto porque ese punto lo estamos desplazando para acá o para acá, o porque ese punto lo estamos llevando para arriba o lo estamos llevando para abajo. Entonces estamos modificando en cierta forma también la ordenada del origen. Pero la ordenada de origen no, el cero raíz. Sí, me confundí ahí en ese detallito. No estamos modificando la ordenada de origen, si bien se está modificando también, porque por ejemplo acá no teníamos ordenada de origen, hay una cinta vertical, estamos moviendo la cinta vertical hacia acá o hacia acá, pero también estamos moviendo el cero o raíz. En este caso, la ordenada de origen sigue sin existir porque la vertical se mantiene constante, la cinta está vertical, pero lo que sí estamos modificando es el cero raíz. Ahora sí. Bien. Acá tenemos otra serie de desplazamientos. Estos los tienen en el cuadernillo, así que los pueden observar, pero estos desplazamientos son como mixtos, por así decirlo. ¿Sí? Son desplazamientos en los cuales no solamente se produce el horizontal, sino que también se produce el vertical al mismo tiempo. Por eso es que tengo un valor afectando a la x y un valor afectando a la función completa. Por ejemplo, si tomamos esta función base y la desplazamos una vez hacia la izquierda y dos veces para arriba, podemos ver que el desplazamiento se ha producido de esta manera. Una unidad hacia la izquierda, dos unidades hacia arriba. Para poder confirmar lo que podemos agarrar es cualquier punto, ¿sí? Generalmente uno toma el cero raíz, porque es más sencillo de ver, y ese punto se fija cuántas veces se ha trasladado hacia arriba y hacia la izquierda o derecha. Por ejemplo acá, 1 hacia la izquierda, 1, 2 hacia arriba. Por eso podemos ver ese desplazamiento. En cambio, si esta función base nosotros la queremos desplazar una vez hacia la derecha y tres hacia abajo, vamos a encontrar con la otra función. Una vez hacia la derecha, 1, 2, 3 hacia abajo. Si nosotros tenemos la función base graficada y queremos graficar esta función, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es agarrar dos o tres puntitos, trasladarlos una vez hacia la derecha, tres hacia abajo, marcar ese punto, tomamos otro cualquiera, este por ejemplo, 1, 1, 2, 3, y con esos dos puntitos o tres o cuatro más o menos marcados, trazamos la curva.
Dominio natural de una función logarítmica. Recordemos que el dominio natural es el subconjunto de los números reales en los cuales la función está definida, ¿sí? Y cuando nos pueden complicar un poco la historia, cuando tengamos algo por el estilo. ¿Por qué? Porque recordemos que acá dentro del argumento del logaritmo no podemos tener ni un valor que sea 0, ni un valor que sea negativo, y además, ¿sí? Como acá ahora tenemos una fracción acá adentro, el denominador tampoco puede ser 0. Entonces fíjense todas las limitaciones que nos está poniendo de solamente darnos una ecuación compleja como esta para encontrar el dominio. El denominador no puede ser 0. Esto en su totalidad no puede ser 0 y tampoco puede ser negativo. ¿Sí? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Sabemos que la función logarítmica, lo que esté dentro del argumento, es decir, acá en este caso es la x sola, pero acá es todo esto, tiene que ser un valor real positivo. Bueno, entonces, el numerador no puede tomar la x de valor 1. ¿Sí? Porque si acá la x toma el valor 1, se nos hace 0 y chau. Entonces acá no puede la x tomar el valor 1. Esto no estaría tan bien. Sería la x en el numerador del argumento no puede tomar el valor 1 porque se nos hace 0. Se nos hace 0 esto y chau, perdimos el logaritmo. Además, la x en el denominador no puede tomar el valor menos 1 porque se nos hace 0 el denominador y nos crea una indeterminación. Entonces ya hay dos valores que sabemos que la x no puede tomar. Entonces, para esos dos valores, ¿qué es lo que va a suceder? La función va a generar asíntotas verticales. Fíjense entonces que para valores menores a menos 1, tampoco porque el numerador se nos hace negativo. ¿Sí? Cualquier valor que sea más chiquito, ¿sí? No va a generar valores negativos en el numerador y por tanto tampoco podemos tomarlo. Para valores mayores a 1, tanto el numerador como el denominador se terminan siendo positivos. ¿Sí? Si x vale más que 1, esto es positivo, esto va a ser positivo, ambos positivos, esto es posible. Acá tuve un pequeño error tal. Cuando la x vale menor que 1, ¿sí? Menos que menos 1, es verdad que esto se nos queda negativo. Pero ojo, porque si x vale menos que menos 1, por ejemplo, menos 2, menos 2, menos 1, menos 3, menos 2, más 1, menos 1, o sea, el numerador y denominador me quedan, ambos dos me quedan negativos. Y menos dividido menos se me hace más, por tanto, el argumento me termina quedando positivo. Lo cual quiere decir que la x no puede tomar el valor 1, no puede tomar el valor menos 1. Y además, la x puede ser más chiquita que menos 1 y puede ser más grande que 1 positivo. Ahí podemos encontrar límites, ¿sí? Y de a poquito ir viendo en dónde está definida esta función y en dónde no, para determinar lo que sería el dominio natural. En consecuencia, el dominio de la función propuesta es desde menos infinito a menos 1 y desde 1 hasta infinito. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Bueno, lo que tenemos que hacer es como dividir el dominio en tantas partes como asíntotas verticales tengamos. Encontramos dos asíntotas verticales en 1 y menos 1, perfecto. Ahí dividimos nuestro dominio real, ¿sí? Nuestro conjunto real. Un conjunto iría desde menos infinito a menos 1, entonces agarramos en ese conjunto y probamos uno o dos valores, por ejemplo el menos 2, el menos 3, y vemos si tienen valor de la función. Si lo tienen, bueno, ese conjunto lo tomo. Después prueben cualquier valor que esté entre menos 1 y 1, y van a ver que cualquier valor que esté entre menos 1 y 1, por ejemplo 0, lo que les va a pasar es que el número les queda negativo y el denominador les queda positivo, dando un número negativo acá adentro que no es posible dentro del argumento de un logaritmo, y por eso, entre el menos 1 y el 1 no voy a tomar ningún valor. Valores positivos por encima de 1 también nos da positivo y positivo también lo tomo. Entonces, el dominio natural termina siendo este porque tomo todos los valores negativos menores a menos 1, todos los valores positivos mayores a 1, no tomo los extremos y no tomo nada intermedio. No hay ningún valor de x, ¿sí?, que anule la función, entonces en ningún momento vamos a tocar el eje x. Fíjense entonces que nos queda algo por el estilo. Es decir, no hay ningún valor acá adentro que nos vaya a dar x. Por eso que la función logarítmica siempre tiene esta asíntota acá. En este caso, porque justamente, además de logarítmica, tenemos una fracción adentro. ¿Sí? Entonces, acá tenemos nuestra primera asíntota, acá tenemos la otra, y como no hay ningún valor de x que nos permita obtener 0 acá, entonces vamos a encontrar una asíntota vertical.
Bien, esto es como un ejemplo de una función bastante extraña en la cual ¿qué nos podrían pedir? No tanto graficarla, porque el gráfico es más bien una confirmación de lo que se ha supuesto, pero sí nos podrían pedir de algo como esto un dominio, ¿sí? Para que nosotros interpretemos a ver qué valores podemos tomar, qué valores no podemos tomar. Entonces, para eso tenemos que analizar la fracción de acá adentro, tenemos que saber bien la definición del logaritmo, saber que esto no puede ser ni cero ni negativo, y a partir de ahí empezar a trabajar y empezar a ver opciones. Lo primero, como les digo, es encontrar los límites y las asíntotas estas verticales son 1 y menos 1, y a partir de ahí analizamos todo lo que está a la izquierda de menos 1, lo que hay entre el 1 y el menos 1, y lo que está a la derecha del 1, a ver si los valores podemos o no tomarlos. Ese sería el orden lógico para resolver este tipo de ejercicios. Y pasamos a lo que son las funciones trigonométricas. Antes que nada vamos a arrancar con la función seno, para lo cual debemos tener en memoria lo que hemos visto de funciones trigonométricas. ¿Sí? Más que de funciones trigonométricas, lo que hemos visto de trigonometría, que la trabajamos con lo que era la circunferencia unitaria. Bien, primero que nada vamos a arrancar con la función seno. ¿Sí? Es una función definida de reales en reales, en la cual y es igual a seno de x. Vamos a trabajar con la circunferencia unitaria, la cual nosotros conocíamos. ¿Sí? Fíjense que esta es una circunferencia unitaria y lo que he marcado acá con esta rayita son aproximadamente algunos ángulos que me van a servir a mí de guía, pero solamente por eso. La circunferencia unitaria, recuerden que el radio de esta circunferencia era 1, y cuando trabajamos con ella asociamos al eje x o a los valores de x con el valor de coseno y al eje y con los valores de seno. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos un ángulo, por ejemplo acá tomamos el ángulo este que es 0 grados, podríamos decir que el coseno de 0 grados, si lo vemos en el eje x, es 1, y el seno de 0 grados es 0. Como lo que vamos a analizar ahora es la función seno, vamos analizando los ángulos por sí y vamos a ir marcando los puntos de nuestra recta numérica. Decía acá lo he puesto en la recta numérica por grados, pero también lo pueden poner por números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o lo pueden poner con radianes. ¿Sí? Bien, el seno de 0 es 0, el seno de 30 grados es 0,5 aproximadamente, no, es 0,5 justo de hecho, el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2, que más o menos le da 0,866, ¿sí? Va a ir por ahí aproximadamente el punto. El seno de 90 grados, que es pi sobre 2, da 1, ahí llegamos al valor máximo, y luego empezamos a bajar, porque el seno de 120 grados vuelve a ser el mismo valor de i del de 60, ¿sí? Raíz de 3 sobre 2. El seno de 150 grados va a ser el mismo que el seno de 30, va a ser 0,5. El seno de 180 grados vuelve a ser 0, y así continuamos marcando nuestros puntos, que ahora son negativos porque los valores de i son negativos, para toda la circunferencia unitaria hasta llegar a 360 grados, en lo cual vuelve a ser 0, que es la vuelta completa. Esto se va a repetir infinitamente, porque ahora yo puedo seguir aumentando el ángulo, ¿sí? Pero infinitamente se va a repetir esta circunferencia, y es por eso que la función seno es periódica, ¿sí? Y cada 2pi, que es una vuelta completa, se repite este ciclo. Por eso que la función seno es una función periódica y se arma de esta manera. Recuerden que una vuelta completa, una circunferencia completa son 2pi, media vuelta, es decir, 180 grados es pi, y el ángulo de 90 es pi sobre 2. ¿Sí? Esta es la forma en la cual se arma la función seno, y muchas veces, como esto se repite infinitamente, suele tomarse simplemente como dominio para poder analizar, digamos, características y poder después buscar su función inversa. Solamente se toma como dominio entre 0 y 2pi, porque después esto se repite infinitamente, entonces no podemos ver ni intervalos de positividad, ni de crecimiento, ni de decrecimiento, porque justamente es una función periódica. En cambio, si tomamos solamente esto, que es lo que después se repite infinitamente, acá podemos analizar, por ejemplo, que crece de acá hasta acá y de ahí hasta ahí. Podemos analizar que decrece desde el pi sobre 2 hasta 3 medios de pi. Podemos ver que hay un intervalo de positividad y uno de negatividad. Y después decir que esto se repite infinitamente en un periodo que equivale a 0 a 2pi, o de 0 a 360 grados si lo queremos en grados sexagesimales. Este es el análisis principal que tienen que hacer de la función seno. Por supuesto, también pueden armarse una tabla de valores. Entonces, eso es lo que acabamos de analizar entre 0 y 2pi. Es esa vueltita que después se repite infinitamente. La función es i igual a seno de x. Si nos ponemos serios, en realidad el dominio son todos los reales porque la x puede tomar cualquier valor. Sí, eso es cierto. Aunque generalmente lo que vamos a hacer para tomar el dominio y que sea una función
digamos que podamos trabajar mejor los intervalos, por supuesto, de positividad y negatividad, crecimiento y crecimiento, es solamente de 0 a 2pi. Si toman este dominio está bien porque es una función, y si toman de 0 a 2pi sigue estando bien porque sigue siendo una función. Lo que sí, el conjunto imagen, si lo queremos acotar de forma correcta, sería entre -1 y 1, porque son los valores extremos. Bien, en cuanto a periodicidad, tal cual, vimos que es una función periódica, ¿sí? Esto que va entre 0 y 2pi se repite para siempre, por eso el periodo es 2pi. Los ceros de la función, hay infinitos ceros, podríamos decir, pero si analizamos hay como un patrón. Está en 0, en pi, en 2pi, en 3pi, en 4pi, en 5pi. Es decir, que en todos los valores en el cual el valor pi esté multiplicado por un número entero, ¿sí? Vamos a encontrar ceros de raíces. Todos los valores de x que valgan igual a k por pi, siendo k números enteros, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, todos van a ser ceros de raíces. Si solamente analizamos este pedacito del dominio, los únicos ceros que tendríamos serían 0, pi y 2pi. Pero si queremos analizar todos los reales, tenemos que tener en cuenta esta consideración. No es inyectiva, porque fíjense, por ejemplo, este valor de i corresponde a dos valores distintos de x, o sea, no es inyectiva. Es impar, por supuesto, porque fíjense que, por ejemplo, para el valor pi sobre 2 vale 1, para el valor menos pi sobre 2 vale menos 1, y eso se cumple para todos los valores de la función, así que es impar. Tiene intervalos de crecimiento y decrecimiento, pero son en toda la función hay intervalos de crecimiento y decrecimiento. No podríamos mencionarlos a todos, salvo que acotemos el dominio de acá hasta acá. Y ahí sí podríamos decir que este pedacito y este pedacito son crecientes y que la parte entre pi sobre 2 y 3 medios de pi sobre 2 es decreciente, ¿sí? Pero bueno, es una función periódica y va hasta el infinito. Función coseno podemos hacer exactamente el mismo análisis para poder encontrarla. Fíjense que acá tenemos circunferencia unitaria y arrancamos desde el ángulo que vale 0. Para 0, la función coseno vale 1. El coseno se acerca con las x. Luego, para 30 grados, fíjense que vale casi 0,9, ¿sí? Justamente vale raíz de 3 sobre 2, y ese es el coseno. 60 grados vale 0,5, y así vamos encontrando, para 90 grados vale 0, la x, fíjense acá, vale 0, todo y así vamos encontrando los distintos valores en la circunferencia unitaria. De este lado son negativos porque son las x negativas, de este lado son positivos porque son las x positivas, y podemos ir viendo cómo se repiten los valores hasta llegar a los 360 grados. Cuando llegamos a los 360 grados, vuelve a valer 1. Y ahí tendríamos una vuelta completa de la circunferencia, y por lo tanto podríamos decir que esto se repite infinitamente, periódicamente. Es decir, que el periodo vuelve a ser entre 0 y 2pi. El periodo sigue siendo 2pi. Cada 2pi, que es una vuelta completa, esta curva se repite infinitamente. Tenemos una parte decreciente, una parte creciente, y esa parte se repite infinitamente. Tenemos un periodo de positividad, otro de negatividad, y se repite infinitamente. Tenemos ceros, se repiten infinitamente. Lo que tenemos una sola es la ordenada de origen, que va a ser solamente esta. Así como en la función seno también tenemos una sola. Entonces la función seno tiene esta forma, perdón, la función coseno tiene esta forma. El dominio podríamos decir que es todos los reales, o nuevamente podríamos acotar el dominio entre 0 y 2pi para poder dar características un poco más detalladas. La imagen sí debemos acotarla entre -1 y 1, porque si bien definida de esta forma de reales en reales es función, de esta forma nos queda la imagen más acotada, el conjunto de llegada más acotado, porque realmente está entre -1 y 1, no se va de eso. Es periódica, tal cual como vimos, el periodo es 2pi, no es inyectiva, ¿sí? También hay valores de y que corresponden a dos valores diferentes de x. Es par en este caso, en vez de ser impar, es par, porque fíjense que, por ejemplo, para pi sobre 2 le corresponde el mismo valor de función que para menos pi sobre 2. Si acá tomamos este valor de x, este valor de y con este valor de y corresponden a valores opuestos de x, y por eso es que es del tipo par. Los ceros de la función, ahora podemos ver que está en pi sobre 2, en 3 pi sobre 2, ¿sí? Es decir, en un medio de pi, en 3 medios de pi. Vamos a encontrarlo en 5 medios de pi, en 7 medios de pi. Es decir que si nosotros multiplicamos a 2 por un número entero más 1, estamos encontrando números impares, ¿sí?
2 por un número entero más 1 dividido 2, estamos encontrando números impares. El 1, el 3, ¿sí? El 5, etc. De esta forma encontramos números impares dividido 2. 1 dividido 2, 3 dividido 2, 5 dividido 2, 7 dividido 2. La forma de hacerlo es esta. Y para todos los números impares, digamos, dividido 2 multiplicados por pi, vamos a encontrar que son ceros o raíces. Para expresarlo de manera, digamos, con letras, de manera genérica o general, lo hace de esta manera. 2k más 1, siendo k números enteros, acá encontramos los números impares, pero siempre se encuentran dividido 2. Entonces, de esta forma, ¿sí? Multiplicado por pi, estaremos representando a todas las raíces del dominio siempre y cuando el dominio lo consideremos como los reales. Entonces, por ejemplo, cuando k vale 0, 2 por 0 más 1 es 1, 1 dividido 2 es 1 medio de pi, tenemos 1. Cuando k vale 1, 2 por 1 2 más 1 3, 3 medios de pi. Cuando k vale 2, 2 por 2 4 más 1 5 dividido 2, 5 medios de pi. Y si k toma valores negativos, siguen siendo enteros, menos 1 por ejemplo, 2 por menos 1 menos 1, 2 por menos 1 menos 2, más 1, sería menos 1 todo el numerador, y menos un medio de pi también tenemos otro cero raíz. Es como una fórmula genérica para encontrar todos los ceros o raíces. Intervalos de crecimiento y decrecimiento nos pasa exactamente lo mismo con la función seno. Por supuesto, es una función periódica, no podemos definir a todos esos intervalos, pero sí podemos decir, bueno, que tiene intervalos de crecimiento y otros de decrecimiento, pero es periódico, ¿sí? Se repite periódicamente. Bien, y ahora antes de entrar a la función tangente vamos a recordar, primero vamos a una tabla de valores, ¿sí? Para que vean la función seno, los valores que toma, entre 0 y 1, vuelve a 0, se va a menos 1, volvería a 0. La función coseno arrancaba en 1, llegaba a 0, bajaba hasta menos 1, volvía a 0 y ahí volvía a subir. ¿Sí? Esa es la tabla de valores de la función seno y coseno de los mismos ángulos que acabamos de analizar, solamente que acá se agrega el 45, que es uno de los ángulos notables que por ahí se utiliza. Para la función tangente, una de las cosas más sencillas que podemos hacer es recordar que la función tangente es lo mismo que decir seno sobre coseno. Entonces, hacemos 0 dividido 1, encontramos el 0. 1 medio dividido 3 medios, el 2 con el 2 se cancela y me queda 3 dividido 3. Perdón, raíz de 3 sobre 3. ¿Por qué me queda así? Si yo lo observo y esto me quedaría 1 dividido raíz de 3, porque está racionalizado. Recuerden que 1 dividido raíz de 3, ¿sí? Yo no puedo tener matemáticamente raíces en el denominador. Entonces lo que se hace es multiplicar por raíz de A3 y dividir por raíz de 3, de tal forma que en el numerador me queda la raíz de 3, en el denominador me queda un número entero, y ahora sí lo dejo como está. De esa misma manera, raíz de 2 sobre 2 dividido raíz de 2 sobre 2 me da el 1. Esto dividido esto me da esto. 1 dividido 0 no lo puedo sacar. Y ahí es donde encuentro el detalle de la función tangente. Que la función tangente, siempre que el seno valga 0, la función tangente va a valer 0. Y además, que cuando el coseno valga 0, la función tangente va a tener una asíntota vertical porque ese valor no puede existir. Entonces, ahí está la característica principal de cómo es que yo voy a graficar la función tangente para recordar más o menos cómo es su forma. En dónde están, sobre todo, lo que sería el valor 0, es decir, las raíces, y además en dónde están las asíntotas. Bien, en los valores enteros de pi, 1pi, 2pi, 3pi, 4pi, estaban los ceros o raíces de la función seno. Ahí mismo van a estar los ceros o raíces de la función tangente. En donde teníamos los ceros o raíces de la función coseno, pi sobre 2, 3 medios de pi sobre 2, 5 medios de pi sobre 2, y los valores negativos, encontramos lo que serían las asíntotas. Luego, ustedes hacen una pequeña tablita de valores o observan la anterior, van a ver que la función tangente repite un siglo de crecimiento permanente. Es decir, siempre la función tangente es creciente. Va de abajo, pasa por la raíz y sube. Va de abajo, pasa por la raíz y sube. Va de abajo, pasa por la raíz y sube. Siempre acercándose en cierta forma a las asíntotas, pero jamás tocándolas. El dominio
podríamos definir que son todos los reales menos aquellos valores de asíntotas. Entonces es muy complicado definir el dominio natural de la función tangente y por lo cual podemos definir como dominio entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 porque esto es lo que se repite infinitamente. Fíjense que desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2 hay medio pi, más medio pi hay un pi completo. Es decir, cada 180 grados, cada pi radianes, esto se repite. Se repite, se repite, se repite, se repite infinitamente. El dominio lo podemos mencionar así. Otra opción que tienen es mencionar el dominio entre 0 y lo que sería 2pi, pero tendrían que eliminar del dominio los valores pi sobre 2 y 3 medios pi sobre 3 medios pi, porque en esos valores no hay imagen. La imagen, por supuesto, va desde el menos infinito hasta el infinito, porque esta función va hacia el menos infinito negativo, o sea, viene de ahí, y va hasta el infinito positivo. La gráfica es periódica, tal como acabamos de ver, pero el periodo ya no es 2pi, porque esto que está acá se repite cada 180 grados, se repite cada pi radianes, y por eso ha cambiado ahora el periodo. ¿Sí? Otra opción para definir el dominio, ya que esto se repite cada pi, sería definir un periodo de 0 a pi, es decir, desde acá hasta acá, teniendo en consideración que hay que eliminar este valor del dominio. Es decir, un dominio podría ser de 0 a pi menos pi sobre 2. No es inyectiva, ¿sí? Por supuesto, porque por ejemplo este valor de i corresponde a dos valores distintos de x. ¿Sí? Si vemos par, si es par o impar, podemos ver que es una función impar. ¿Sí? Agarren cualquier valor de acá y van a ver que tiene el mismo valor de función pero inverso que un valor de acá. Entonces por ese motivo es impar. Los ceros de la función se repiten infinitamente, pero son los mismos que los ceros de la función seno. ¿Sí? Eso es acertado. Y tiene intervalo de crecimiento permanente. Siempre es creciente. No importa el intervalo que ustedes agarren, son todos exactamente iguales y siempre va a ser creciente. En cuanto a las transformaciones, ¿sí? No vamos a ver mucho la función tangente, pero sí se analizan por ahí las transformaciones de la función seno, coseno o tangente de manera general. Recuerden que las transformaciones son iguales para todas las funciones. Entonces lo que se analiza más que nada es en la función seno, y lo mismo que aplica para la función seno, se aplica para la función coseno, así que solamente se analiza esta. ¿Sí? La función tangente a lo sumo lo que podrían hacer es desplazarla hacia la izquierda, hacia la derecha, un poquito para arriba, para abajo, pero tampoco es que se haga mucho. Pero la función seno y coseno sí son importantes y sí tienen algunas cosas características. ¿Sí? De vuelta, se analiza la función seno, pero también la función coseno sería exactamente igual. Primero que nada se analiza A, que se conoce como amplitud. ¿Sí? Amplitud de onda, la onda es porque la función seno tiene esa forma. A sería lo que se conoce como amplitud de onda y es la máxima ordenada que alcanza la función. Es decir, el máximo valor de i, ¿sí? Que también va a ser el mínimo valor de i, que alcanza la función, a menos que a sea 0. O sea, jamás a tiene que ser 0 porque nos anula toda la función. Siempre que nosotros multiplicamos la función por un valor no puede ser 0. Veamos cómo se modifica esto. Si a vale 1, es la función pura, es decir, no me modifica a la función pura de seno o coseno. Pero si a se encuentra entre 0 y 1, la función está contraída, como aplastada verticalmente. Y si a es mayor que 1, se expande o se estira verticalmente. ¿Sí? Es como el valor de k que hacíamos antes, que toda la función se multiplica por un valor. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Solamente que ahora se llama amplitud. Te vamos a ver por qué se llama amplitud de la onda. Si es menor que 0, es decir, negativo, la función se refleja respecto al eje x. Fíjense. Por ejemplo, esta que está acá en verde es la función base y es igual a seno de x. Al multiplicarla por un valor mayor o menor que 1, lo que hacemos es estirarla o aplastarla. Fíjense, por ejemplo, la función esta azul, que ahora ya el máximo no llega hasta el 1 y hasta el menos 1, sino que llega hasta el 2 y hasta el menos 2. ¿Sí? Por eso es que esto se conoce como amplitud de onda. Es porque ahora se ha ampliado la onda, se ha estirado hacia arriba y ahora llega hasta un valor máximo de 2, esto es un valor mínimo de menos 2, entonces se ha agrandado la amplitud de la onda. Si A es menor que 1, 0,5, se ha disminuido esa amplitud porque justamente se ha aplastado. Ahora llega máximo hasta el 0,5 y mínimo hasta el 0,5 negativo. Si esos valores nosotros los colocamos en negativo, si la función seno, por ejemplo, la multiplicamos por menos 1, lo que vamos a ver es que se refleja respecto al eje x. Fíjense, esta verde está reflejada en esta que está acá, que es medio
azulcita. ¿Sí? Entonces, este valor acá está reflejado ahí, así como los valores de este lado están reflejados acá en la verde. ¿Sí? Es decir, los valores positivos se reflejan en los negativos y los valores negativos se reflejan en los positivos. En cualquiera van a encontrar que sucede exactamente lo mismo. El periodo de la onda, ¿sí?, es un valor absoluto que indica la cantidad de ondas que hay en un intervalo de 2pi. Es decir, en una vuelta completa, ¿cuántas onditas hay? ¿Sí? Mientras mayor sea ese número, pasa una cosa, mientras menor sea ese número, pasa otra. Fíjense, cuanto más grande es el valor, menor es el periodo, es decir, cada menos tiempo se repite el ciclo. Fíjense, esta es la forma en la cual se calcula el periodo, ahora lo vamos a ver con este pequeñito ejemplo. Y fíjense, por ejemplo, acá están las funciones. La función base es la verde, que es la normal. Acá lo que faltaría poner es pi, 2pi, 3pi, etc. Pero recuerden que pi es más o menos 3,14. O sea que acá estaría el pi. El 2pi sería el doble de 3,14, se encontraría acá. Esto es un ciclo completo de la función seno. ¿Sí? Entonces eso es un periodo. El periodo normal, natural, es de 2pi. Ahora, ¿qué pasa si multiplicamos acá adentro por b? Que ese es el b que se encuentra acá. Encontramos un valor de 2. ¿Qué pasa ahora? Fíjense lo que pasó con la función esta que se volvió azulcita. Ahora, en ese mismo periodo, ¿sí?, en el periodo 2pi, hay dos vueltas completas, hay dos ondas completas. ¿Sí? Entonces ahora hay el doble de ondas en el mismo intervalo 2pi. Y si ahora queremos calcular el periodo, sería 2 por pi dividido 2, es decir, 2 dividido 2, 1 pi. ¿Por qué? Porque ahora el periodo de esto, fíjense que es pi, 3,14. Cada 3,14 esta onda se repite. Una, otra vez, otra vez. Es decir, que ahora en vez de repetirse todo este ciclo cada 2pi, se repite cada pi, cada la mitad, porque está multiplicado acá. El efecto contrario va a suceder si en vez de multiplicar por 2 dividimos por 2, es decir, multiplicamos por 1/2 o por 0,5. Fíjense que este gráfico grisecito que está acá. Ahora, una onda completa recién se encuentra acá. ¿Sí? Fíjense que hasta el 6, algo tenemos 2pi, o sea que hasta acá tenemos 4pi. Se nos fue el periodo al doble. ¿Por qué? Porque tenemos 2 por pi dividido 0,5. 2 dividido 0,5 es 4 y por tanto ahora el periodo es de 4pi. Eso en cuanto al periodo de onda, que el periodo lo podemos calcular conociendo el valor de b. Si hacemos 2 por pi dividido el valor absoluto de b, siempre vamos a encontrar el periodo de esa onda. El valor de c y el valor de e son desplazamientos. Por supuesto, el valor de c son desplazamientos horizontales. ¿Sí? Por ejemplo, acá dentro del seno, nosotros sumamos una unidad, se nos desplaza hacia la izquierda, y si restamos una unidad, se desplaza hacia la derecha. Es exactamente lo mismo de siempre. Fíjense, lo que nos está variando ahora simplemente es por ahí la ordenada de origen, pero no nos está cambiando nada, no nos está cambiando nada en respecto a la amplitud, simplemente desplazamos hacia la izquierda o hacia la derecha. Nuevamente, si a la x le restamos cierta cantidad de unidades, desplazamos esa cantidad de unidades a la derecha, y si le sumamos esa cantidad de unidades hacia la izquierda. Y el desplazamiento vertical también es lo mismo de siempre, pero ahora en vez de sumarle a la x, sumamos a toda la función. Entonces, si a esta función seno, que es la verde, le sumamos unidades, la desplazamos hacia arriba, y si le restamos unidades, la desplazamos hacia abajo. Simplemente eso, los desplazamientos siempre son sencillos. Bien, función al coseno es la inversa de la función seno. ¿Sí? Para que que admita una inversa tendría que ser biyectiva, y es por eso que se acorta el dominio. ¿Sí? En vez de tomar la función seno de 0 a 2pi o que sean todos los reales, se acota el dominio de la función seno desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Para esto la imagen sigue siendo de menos 1 más 1, pero ya que hemos logrado esto, ahora la función es inyectiva, subyectiva y biyectiva. Entonces ahí le podemos buscar la función inversa. La función inversa tendrá de dominio la imagen de la anterior, es decir, que ahora este será el dominio,
y esto que está acá será su imagen. Veamos las gráficas, que recuerden siempre son, si nosotros tomamos esta recta diagonal, ¿sí? Que es la función identidad igual a x, siempre son simétricas respecto a eso. Veamos qué es lo que pasa con la función seno. ¿A dónde está la función seno? Bueno, es esta violetita que está acá. Recordemos que la función seno arrancaba acá en el 0, se nos empezará a ir para arriba hasta el 1. ¿Sí? Y si miramos el lado negativo, en vez de continuar la curvita acá, miramos el lado negativo, tomamos hasta acá. ¿Por qué tomamos este pedacito y no de 0 a pi? Bueno, porque si nosotros esta curvita rosada la continuáramos, empezaríamos a bajar. Este valor de acá y el valor de acá tendrían valores distintos de x, el mismo valor de y, entonces dejaría de ser una función biyectiva y no podríamos encontrar la inversa. Es por eso que para trabajar con la función inversa de la función seno, vamos desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. Sería 0,5 negativo y positivo. Esta función seno, al buscarle la inversa que es la función arcoseno, la podemos graficar de esta manera. ¿Sí? Son simétricas respecto a esta diagonal. Esto es lo principal que tiene que saber de la función arcoseno, más que todo que son simétricas, que son inversas y que tenemos que limitar, digamos, el dominio para poder realizarlas. Función arco-coseno es exactamente lo mismo, pero con el coseno, por supuesto, tenemos que volver a limitar el dominio, ahora entre 0 y pi, para encontrar una porcioncita que sea biyectiva. Y nuevamente, este dominio se convierte en la imagen de la función inversa y esta imagen se convierte en el dominio de la función inversa. Simplemente eso. Fíjense la función coseno, ¿sí? Arrancaba en el 1, empezaba a bajar hasta pasar por el 0 y después empezaba a curvarse hasta llegar a menos 1. La función inversa posee simetría respecto a la recta igual a x, como siempre. Entonces, por ejemplo, este punto, medimos la distancia que hay hacia esa recta, ¿sí? Derechito, y esa misma distancia es la que encontramos ahí. Este punto de acá, medimos la distancia hasta la recta, más o menos, y esa misma distancia es la que vamos a tener hasta un punto simétrico. ¿Sí? Acá está medio estirado este gráfico y por eso no se ve tan bien la simetría, pero la idea de la simetría es esa. ¿Sí? Respecto de esta recta, la curva verde, que es la del coseno, y la curva amarilla, que es la del arco coseno, son simétricas. Función arcotangente es la función inversa de la función tangente, por supuesto. Lo mismo que recién, hay que limitar el dominio, nuevamente lo vamos a limitar similar a la función seno, ¿sí? Nuevamente la imagen se convierte en dominio y el dominio en imagen. Fíjense que la función tangente venía desde el menos infinito y se iba al infinito con asíntotas verticales en menos pi sobre 2 y en más pi sobre 2. La función inversa tiene eso como asíntotas horizontales, ¿sí? Es decir, menos pi sobre 2 es una asíntota horizontal y pi sobre 2 es otra asíntota horizontal. Y la función va desde el menos infinito hasta el más infinito, pero ahora horizontalmente, la función arcotangente. Esta es como la más sencilla, a mi modo de ver, de realizar. Bien, y después tenemos las funciones cosecante, secante y cotangente, que no son las inversas, ¿sí? En todo caso sería como invertida, pero no son las inversas. Las funciones inversas son las que acabamos de mencionar, pero sí son útiles. Conocer por lo menos la forma o de dónde salieron. Recordemos que la función cosecante es 1 sobre seno. Podemos trabajar una tabla de valores, entonces hacemos 1 sobre 0, no existiría. 1 sobre 1 medio es 2. 1 sobre esto, ¿sí? Vamos contando todos los valores haciendo esta cuentita. Como la función seno la conocemos, podemos conocer, por ejemplo, que la función cosecante, cuando la función seno valga 0, no va a existir. Entonces la función cosecante lo que va a tener son asíntotas verticales en esos lugares. Teniendo eso en consideración, ¿sí? Lo que podemos hacer es trazar todas esas asíntotas verticales y después analizar qué es lo que pasa entre medio de cada uno de ellos. Si lo hacen, van a ver que aproximadamente, ¿sí? Lo que pasa es que aparece una especie de parabolita acá, otra para abajo, una para arriba, una para abajo, y eso periódicamente. Es decir, que esto se repite hasta el infinito. No podemos decir que el periodo es de 0 a pi, porque acá no son todas para arriba. Entonces el periodo sería de 0 a 2pi, y en ese periodo se repite siempre. Es igual que el periodo de repetición de la función seno, porque justamente esta
está dada vuelta, digamos, la recíproca podemos decir. No podemos decir la opuesta ni la inversa. La opuesta es negativa. La inversa es el arco seno. Esta sería la recíproca. Está invertida o la invertida. Bien, entonces, el dominio podríamos decir que son todos los reales menos donde tenemos asíntota. Eso es muy complicado, entonces mejor decir que el dominio es de 0 a 2pi y acá lo que habría que hacer es eliminar menos, ¿sí? Pi. Otra opción es tomar solamente esto como dominio, pero estaríamos recortando parte, o tomar desde acá hasta acá, pero también tenemos que eliminar el 0. Sí o sí tenemos que eliminar algo de ese dominio porque si no este dominio no sería correcto y de hecho lo saqué del apunte, pero ahora veo que falta ese detalle. Bien, la imagen sí va desde, fíjense, del 1 para arriba y desde el menos 1 para abajo, y es por eso que la imagen queda definida de esta manera. Es periódica, no es inyectiva, nunca toca el eje X, o sea, no hay ceros ni raíces. Si la miramos es impar, ¿sí? Y tiene intervalos de decrecimiento y decrecimiento, pero como es periódica están permanentemente cambiando de uno a otro. Con la función secante pasa exactamente lo mismo, sino que ahora, como la función secante es 1 sobre coseno, las asíntotas verticales las van a encontrar a donde la función coseno vale a 0. Donde el coseno valía 0, ahora tenemos asíntotas verticales y pasa todo exactamente lo mismo que recién. ¿Sí? Fíjense, acá sí está puesta la excepción que el dominio podría ir de 0 a 2pi, pero exceptuando aquellos valores en los cuales encontramos la asíntota vertical. Es periódica, tampoco es inyectiva, es par, al igual que la función coseno es par. Tampoco acá hay ceros o raíces, ¿sí? Fíjense que desde el 1 para arriba, desde menos 1 para abajo, por eso también la imagen está limitada de cierta manera. Y también tiene intervalos de crecimiento y decrecimiento, pero son periódicos, por tanto no se toma mucho en cuenta. De estas funciones más que nada tienen que saber en dónde están las asíntotas verticales y por qué. ¿Sí? Después de eso, las características son bastante similares. Por ejemplo, la función coseno era par, entonces la secante es par. ¿Sí? La función coseno tenía periodicidad acá 0 a 2pi, entonces si la función coseno se repetía así, la secante también. Y si se acuerdan más o menos las curvitas, bien, porque en algún momento les puede llegar a servir en la foco más adelante, pero si no en este momento no es a lo que tienen que centrarse. Lo que tienen que saber es que todas estas funciones que estamos viendo de trigonométricas son periódicas y más o menos se harán en el periodo que se repiten. ¿Sí? La tangente en pi y todas las demás básicamente en 2pi sería su periodo, salvo que haya alguna modificación o transformación. Y bueno, la función cotangente, que es 1 sobre tangente, fíjense que es prácticamente lo mismo que la función tangente. La única diferencia es que la función tangente iba desde menos infinito hacia arriba, es decir, era siempre creciente, y en este caso es siempre decreciente. Además, a donde la función tangente era 0, ahora tenemos las asíntotas verticales. Cotangente es 1 sobre tangente, es decir, recuerden que tangente era seno sobre coseno. Entonces la cotangente va a ser coseno sobre seno. Entonces ahora los ceros o raíces van a estar acá. ¿Sí? Perdón, acá. Los ceros o raíces de la función cotangente van a estar a donde la función coseno tenía sus ceros o raíces. En pi sobre 2, en 3 medios pi sobre 2, ¿sí? En 5 medios pi sobre 2. En todos los lugares donde la función coseno tenía ceros o raíces, la función cotangente va a tener ceros. Y donde la función seno se hacía 0, que es donde la función tangente se hace 0, en esos puntos la cotangente tiene asíntotas verticales. Entonces, si la ven comparativamente es bastante similar a la función tangente, prácticamente igual, sino que está como toda un poco corrida, y ahora en vez de ser siempre creciente, es siempre decreciente. ¿Sí? Y ahora las asíntotas verticales no están en los ceros de los senos, sino en los ceros de los... perdón, al revés. Las asíntotas verticales de la función cotangente no están en los ceros del coseno, sino en los ceros de los senos. Eso es lo que tienen que tener en cuenta para encontrar esta función. Fíjense, bueno, nuevamente les determina la imagen, es lo mismo de siempre. El dominio podrían tratar de eliminar a todas las asíntotas, pero es bastante complicado, entonces pueden tomar un dominio acotado. Mi recomendación es que en vez de ser este, por ahí sea entre 0 y pi, así no tienen que hacer excepciones. Aparte, eso entre 0 y pi viene siendo el periodo, ¿sí? Que es lo que les comento acá. 0 de la función sí se repiten todo el tiempo. Es impar, tal cual como la tangente, esta también va a ser impar. Y
es una función que todo el tiempo está decreciente, es decir, que es estrictamente decreciente en todo su intervalo y en todos los intervalos de decrecimiento. Y bueno, esta es la última función que vamos a estar analizando hoy, ¿sí? Como cierre, muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda o pregunta las vamos a ir viendo en clase. Presten mucha atención, porfa, a lo que es la función exponencial y logarítmica principalmente, y a cómo se arman la función seno, la función coseno y la función tangente. De ahí para abajo son relativamente importantes, en la facu les van a servir, pero en este momento no es lo más importante de todo. Sí tienen que saber, por ejemplo, no sé, que el arco tangente es la función inversa de la tangente y que la cotangente no es su inversa, ¿sí? Sería alguna especie de recíproca, pero no es su inversa. Esos pequeños detalles, algunas características generales y en general de todas las funciones que hemos trabajado, ¿qué pasa cuando las transformamos? ¿Sí? Si la queremos trasladar hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia arriba o hacia abajo. Si queremos hacer una contracción o una expansión vertical, ¿qué pasa? Si queremos que la expansión o contracción sea en el eje horizontal, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? De hecho, eso me olvidé mencionarlos cuando vimos el periodo en la función seno o coseno, que fíjense que justamente el periodo vendría a ser una expansión o una contracción horizontal, porque estamos afectando, multiplicando por un valor a la x. Presten atención en eso. Cualquier cosa, nos vemos la clase que viene para dudas y preguntas. Abrazo grande y que tengan linda semana.